Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 25 de agosto. Este miércoles continuó la aplicación de segundas dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus a personas de 40 a 49 años de 51 municipios del estado. Asimismo, la administración de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca a las personas de 18 a 29 años de los municipios de Canacín y Tizimín, por lo que con esta jornada se cubrirá a este sector de la población de 105 municipios del estado y solo quedará pendiente Mérida. La dosis de la farmacéutica AstraZeneca se administrará del lunes 23 al viernes 27 de agosto de la siguiente forma. Hoy, miércoles 25, se administraron segundas dosis a adultos de 40 a 49 años pertenecientes a las demarcaciones de Espita, Jocabá, Joctún, Jomún, Jují, Junucmá, Ixil, Izamal, Maxcanú y Cagua. Mañana jueves 26 de agosto se aplicarán segundas dosis a la población de 40 a 49 años de Quinchil, Chichimilá, Chocholá, Copomá, Mama, Maní, Cantunil, Mayapán, Sotuta, Muxupip y Mocochá. Finalmente, el viernes 27 concluye este proceso con segundas dosis a personas de 40 a 49 años de Opichén, Panabá, Quintana Roo, Samajil, Sanacat, Santa Elena, Sinanché, Sutzal y Suma. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 257 pacientes en hospitales públicos. 53.090 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 60.887. Hoy se detectaron 287 nuevos contagios de coronavirus. 132 en Mérida, 23 en Canacín y en Humán, 21 en Tizimín, 14 en Valladolid, 12 en Junucmá, 8 en Progreso, 7 en Concal y Ticul, 6 en Izamal, 5 en Maxcanú y Motul, 3 en Oxcuscap y Tecash, 2 en Acanqué, Chancom y Jalachó, 1 en Canzacap, Chiquinzonot, San, Semul, Jomún, Quinchil, Opichén, Peto, Tatsiú, Tixcocop y Yaxcabá, y 1 foráneo. De los 60.887 casos positivos, 514 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 36.220 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 9.827, en la zona oriente, 9.282, en la zona centro, 3.382, en la zona sur, 5.204, en la zona poniente, 8.525. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 14 fallecimientos. Son 8 hombres y 6 mujeres, de un rango de edad de 41 a 93 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad. 6 residían en Mérida, 1 en Canacín, 1 en Espita, 1 en Chemash, 1 en Tamec, 1 en Tizimín, 1 en Canzacap, 1 en Chichimilá y 1 en Izamal. En total son 5.410 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.130 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 257 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.